Zúñiga, Buenos días, mi hermano. Eduardo. Entonces, arrancamos. Bueno, hermanos, buenos días a todos. Vamos a comenzar poniendo las manos del Señor este tiempo. Gracias, Señor, por este día y por cada oportunidad que nos permite reunirnos y estudiar tu palabra junto a nuestros hermanos, Señor. Gracias porque solo por tu Espíritu Santo podemos tener entendimiento de las Escrituras y por el privilegio que tenemos de poder tener la oportunidad de por el Espíritu Santo comprenderla, Señor, y beber de ella, de las verdades bíblicas que enriquecen nuestra vida espiritualmente y le dan sentido a nuestra existencia, Señor. Y que además nos acercan a ti y nos permiten conocer tu naturaleza, conocer tu amor, tu misericordia, todos tus atributos. Gracias por cada miércoles y viernes que nos permites reunirnos y compartir también de nosotros mismos. Te pido que abras nuestro entendimiento el día de hoy, porque nuestra inteligencia, nuestras capacidades son inútiles en esta empresa, Señor, para comprender tu palabra. Y ayúdanos a nuestra debilidad, Señor, también para que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, y no se quede solo como letra en nuestra mente, sino que ella haga habitación en nuestro corazón, Señor, y transforme nuestro ser. Que podamos ser renovados por la transformación de nuestro entendimiento, Señor. Gracias. Te pedimos también por nuestro amado pastor, Señor, que tú le des vida, le des salud, le ayudes a recuperarse, Señor. Te damos gracias por su vida y por la vida de cada uno de los hermanos de esta congregación. Bendito sea tu nombre, Señor, y que el día de hoy glorifiquemos tu nombre a través de estos estudios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy nos toca el Salmo número 32. Salmo de David. Y pues en la Reina Valera lo titulan La dicha del perdón. Dice Salmo de David, Masqui. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este salmo comienza diciendo Salmo de David, identificando quién es el autor de este salmo, el autor humano, y luego dice Masquil. Este término Masquil, que significa en hebreo atento, inteligente, usualmente indica que el salmo es un cántico instructivo o meditativo. Este salmo fue catalogado por la iglesia primitiva como uno de los 7 salmos penitentes o salmos de confesión, junto a otros, el 6, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Salmos que profesan confesión. Algunos creen que tiene relación con
con el pecado de David con la mujer de Urías de Eteo. Y pues aquí el rey David nos habla del pecado pues en retrospectiva en la vida de los hombres que Dios ha llamado a santidad, de sus santos escogidos, a la luz de la gracia de Dios que lleva a los justos a la santidad. Y bueno, considerando primeramente la condición natural del hombre, podemos decir que el hombre por su naturaleza pecaminosa, está intrínsecamente condenado al castigo eterno, ¿no? Y puesto que éste está muerto espiritualmente y su entendimiento está entenebrecido por el pecado, no puede por sí mismo acercarse a Dios ni agradarle, ¿no? Entonces, cuando hablamos del pecado, podemos decir que este nos condena a una muerte espiritual, este nos condena a un castigo eterno y nos condena a andar en caminos de impiedad, ¿no? Todo contrario al Señor. Sin embargo, el Señor en su santo evangelio nos dio vida, ¿no? Como dice Pablo en Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Entonces, esto es lo que hace el Evangelio, ¿no? Nos da vida y perdona nuestros pecados. Y es precisamente de esto lo que nos habla el salmista. Habla de la gracia divina que transforma el corazón del hombre impío para que pueda acercarse a Dios, ¿no? Y habla de dos elementos particularmente, y por eso divido el Salmo en dos elementos de la gracia divina, aquella que nos lleva a la santidad. Y hablo específicamente de estos dos elementos como la gracia de Dios en el perdón y en la iluminación. Él habla de estos dos elementos aquí. La primera sección que habla del perdón, del versículo 1 al versículo 7, y la segunda sección que es de la iluminación, nos habla del versículo 8 hasta el versículo 10, y el versículo 11 es una exhortación final del salmista. En primer lugar, como les dije, el salmista nos habla acerca del perdón desde el 1 al 7. Y es que Dios otorga perdón de los pecados para dejar la iniquidad. Eso es lo primero que el Señor hace con nuestra condición, ¿no? Nosotros no podríamos acercarnos a Dios si antes no ocurre el perdón de nuestros pecados. Y bueno, y el perdón no solamente implica que el Señor olvida nuestros pecados, sino que Él nos limpia de nuestros pecados. Y aquí, en cada uno de estos puntos, en cada una de estas dos secciones, podemos ver la gracia de Dios, podemos ver las consecuencias de resistir la gracia y los beneficios de aceptar la gracia. En primer lugar, vemos aquí la gracia de Dios en los versículos 1 al 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esta es la gracia de Dios, precisamente el perdón de los pecados. Así podemos ver aquí la definición o el concepto claro de cómo se manifiesta la gracia de Dios en nuestra vida, en el perdón de los pecados, en el hecho de que Dios ha imputado a nuestra vida la justicia de Cristo al haberle imputado a Él nuestro pecado, ¿no? Claro, esto por supuesto no es claro aquí, pero lo entendemos por todo el contexto de las Escrituras, ¿no? Que es así como el Señor puede imputar en nosotros la justicia, y por eso nuestra transgresión puede ser perdonada, ¿no? Nuestro pecado puede ser cubierto y nuestra iniquidad no es tomada en cuenta. Luego dice el salmista ahí mismo al final del versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño. Y esto quiere decir que el creyente, aquel que se entiende como creyente, no puede utilizar esta gracia o abusar de esta gracia
pretendiendo pecar porque el Señor lo va a perdonar, ¿no? Haciendo uso o abuso de la gracia de Dios, ¿no? Como lo dice Pedro en 1 Pedro 2:16, ¿no? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿no? Sino como siervos de Dios. Entonces entendemos que el Señor ha perdonado nuestros pecados, pero nosotros no debemos ser como lo dice Santiago, ¿no? Como los hombres que se ven en un espejo y olvidan luego quiénes son, ¿no? Engañándonos a nosotros mismos. Luego dice el salmista, hablando acerca de su pasado, ¿no? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí el salmista habla de las consecuencias de resistir la gracia. Habla acerca de la gracia primeramente, del perdón, pero luego habla acerca de cómo él resistió el perdón de Dios y qué es lo que ocurrió cuando él ofreció resistencia a la gracia divina. ¿Qué ocurrió? Cuando él cayó su pecado, mientras callé, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, su vida, obviamente habla de esto en sentido metafórico, ¿no? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, le produjo a él una angustia, una angustia en su gemir todo el día por ocultarle al Señor su pecado. ¿Por qué? Porque de día y de noche se agravó su mano contra el Señor. Su mano disciplinadora fue sobre él para que él pudiera reconocer a Dios y pudiera reconocer su propia condición y su propio pecado. Y su verdor, es decir, sus energías, su fortaleza se volvió en sequedades de verano. Su vida se estaba secando dentro de él por ocultarle al Señor su pecado. Estas eran las consecuencias de haber resistido a la gracia de Dios y tratar de ocultar su propio pecado. Sin embargo, en un punto, él reconoce que debe declarar su pecado y luego dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué ocurrió cuando el salmista, cuando David confesó sus transgresiones a Jehová? ¿Fue castigado? No, su pecado fue perdonado. Y esta es precisamente la gracia divina. A veces pretendemos ocultar nuestro pecado como si este no existiera. A veces porque tememos a la justicia de Dios, pero la verdad es que la gracia de Dios lo que hace es que al confesar nuestro pecado, la gracia de Dios los perdona. Dios en su gracia quita nuestro pecado de nosotros. Y esta es las consecuencias de haber aceptado los beneficios, de haber aceptado la gracia de Dios, del perdón de los pecados. Sus pecados fueron perdonados. Y luego dice el salmista en el versículo 6 y 7, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque Dios perdona el pecado. Por eso orará todo santo al Señor. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces vemos aquí un contraste entre los versículos 3 y 4 y los versículos 6 y 7, ¿no? Dice también, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces cuando él encubrió su pecado, se envejecieron sus huesos en su gemir, la mano del Señor se agravó sobre su vida, y su verdor se volvió en sequedades. Pero cuando él confesó su transgresión y fue perdonado su pecado, él estaba seguro en el Señor porque él dice que el Señor era su refugio, lo guardará de la angustia y lo liberará con cánticos de liberación me rodearás, ¿no? Vemos las consecuencias de los beneficios de aquel que confiesa su pecado y acepta para sí los beneficios de la gracia divina.
Y aquí hablamos, como decía, del perdón de Dios. Sin embargo, la obra de Dios no culmina con el perdón de los pecados, ¿no? Cuando Dios vacía nuestra mente de la mentira, del pecado, debe llenarlo con la verdad. Y cuando nos aparta de los caminos de impiedad, debe conducirnos hacia los caminos de la santidad. Y por eso el salmista habla de este segundo punto de la gracia divina, que es la iluminación de nuestro entendimiento. Cuando estábamos en pecado, dice la Escritura que nuestros pensamientos estaban entenebrecidos por el pecado, ¿no? Como dice Efesios 4:18. No teníamos entendimiento y éramos como dice allí, como el caballo o el mulo sin entendimiento. Sin embargo, el Señor nos dio entendimiento, dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Aquí parece como tener un cambio de persona, ¿no? Porque está hablando el salmista en su condición de pecador, de hombre débil, reconociendo la gracia divina, pero luego habla, es el Señor mismo, hablándole al salmista, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y este es el segundo elemento de la gracia divina que nos conlleva a la santidad, y es la iluminación del Espíritu Santo a nuestro entendimiento para darnos la mente de Cristo. Y es que Dios otorga entendimiento de sus verdades para que nosotros andemos en santidad. No solo perdona nuestros pecados para que nosotros dejemos la iniquidad, ¿no? Sino que luego al dejar la iniquidad el Señor nos ilumina para que entonces andemos en santidad. Nos da el entendimiento, ¿no? Para andar en sus caminos. Dice el versículo 9, sería esto la consecuencia de resistir la gracia divina, ¿no? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y el 10a dice, muchos dolores habrá para el impío, precisamente al resistir la gracia divina, porque el impío es precisamente como éramos nosotros en el pasado, como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento. No tiene entendimiento de las verdades divinas. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido y pensamos solamente, como dice la Escritura, nuestro pensamiento era de continuo solamente el mal. Y es un pensamiento vano que solamente ve las cosas del mundo, las cosas temporales, pero no mira las cosas eternas que realmente son las que tienen importancia y le dan sentido a nuestra existencia, ¿no? Éramos hombres con pensamientos vanos, y así es la vida del impío, ¿no? Solo piensa cosas vanas en su entendimiento, porque no están ciegos espiritualmente, ¿no? Y la Escritura nos habla a no ser como el impío, ¿no? Y luego nos dice los beneficios de aceptar la gracia divina, de la iluminación del Espíritu Santo en nuestro entendimiento, ¿no? Dice, mas al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Dice al que espera, ¿no? ¿Y al que espera a qué? Bueno, el versículo 8 dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Por lo tanto, el que espera en Jehová, espera es la enseñanza, la instrucción de Dios del camino por el que debemos andar. Nosotros estudiamos las Escrituras precisamente para saber cuál es ese camino, cuál es el camino de la rectitud. Y debemos esperar a Jehová, esperar que el Señor nos enseñe cuál es ese camino. No debemos ser como Saúl, que en su desesperación, en su propio afán, buscó su propio camino y su propia manera de hacer las cosas, y ofreció un holocausto que no fue agradable al Señor porque fue en desobediencia. Nosotros debemos ser pacientes y esperar la instrucción de Dios, porque es Él quien nos va a decir el camino por el que debemos andar, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias, los beneficios de esperar en el Señor, en su instrucción?
pues que nos rodeará la misericordia. El Señor nos rodeará, nos colmará de misericordias cuando esperamos en sus caminos. Luego el salmista finaliza con una exhortación a manifestar el gozo por la dicha recibida, por la dicha del perdón y la dicha de la iluminación. Dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces el salmista culmina con esta exhortación a alegrarse y a gozarse por la gracia de Dios recibida a través del perdón y a través de la iluminación, para conducirnos por los caminos del Señor, los caminos de santidad. Y pues este es el Salmo 32, un salmo, bueno, tiene mucha riqueza para nosotros en verdades espirituales, verdades eternas, y también muy conocido, pues el apóstol Pablo también hizo referencia a ello en Romanos. Me refiero a los versículos 1 y 2, hablando de pues la imputación de la justicia de Dios al hombre, que no les contado su pecado, ¿no? Y bueno, este es el Salmo 32, hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar bueno, disculpen. Sí, Yuri. Muchas gracias, mi hermano. De verdad lo expresaste de una manera muy clara. Y bueno, cosas que llamaron la atención es que el salmista empieza con una bienaventuranza, luego sigue con las consecuencias de lo que pasó cuando él estuvo pecando, y culmina también con una actitud de júbilo ante el perdón de los pecados. Un salmo hermoso que nos invita a cada uno de nosotros, a los redimidos, a que siempre tengamos la certeza de que que nuestro Padre siempre perdona nuestros pecados, y pues no olvidemos que también existen unas consecuencias que son inevitables a cada comisión de pecado, pero Él perdona nuestros pecados. Gracias, mi hermano amado. Gracias. Gracias, Yuri. Buenos días. Buenos días. Mi hermano, una pregunta. Ese salmo comienza el 1 y el 2, hace referencia a Jesucristo. Sí, por supuesto, entendemos que la obra de Cristo no solo aplicó sobre nosotros los que estamos en el nuevo pacto, ¿no? Sino que también perdonó los pecados de los que estaban en el antiguo pacto, ¿no? Porque nadie fue perdonado por sacrificios animales, ¿no? Los sacrificios solo apuntaban al sacrificio de Cristo, por lo tanto, toda referencia al perdón, a la imputación de la justicia al hombre, es una referencia a Cristo, ¿no? Por supuesto, las personas en el Antiguo Testamento no tenían el entendimiento que tenemos nosotros hoy, ¿no? Por lo que hablamos nosotros en la iglesia de la revelación progresiva, ¿no? Ellos no tenían toda la revelación y no tenían todo el entendimiento, no era un conocimiento incipiente de ellos. Pero sí, en última instancia, por supuesto, es una referencia a ellos. Bueno, y la curiosidad que me causa que también comienza bienaventurado, y el Salmo, desde que comienzan los salmos, en el Salmo 1 también bienaventurado. Esa palabra bienaventurado, ¿cuál es el significado del real? Bienaventurado quiere decir dichoso. Dichoso, o sea, una persona que recibe una dicha. Feliz. Sí, correcto. Bien. Y así comienzan los salmos. Sí, lo que pasa es que feliz, uno dice feliz, la persona dice que doblemente. Sí, a mí me gusta más la palabra dichoso porque tiene que ver más con algo externo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de felicidad, a veces pensamos de cosas internas del corazón. Pero somos dichosos porque recibimos algo que no puede ser producido en el corazón del hombre, ¿no? Eso nos da felicidad, por supuesto, ¿no? Pero es una dicha externa a nosotros. Somos bienaventurados porque recibimos algo, ¿no? No porque nosotros nos sintamos bienaventurados, ¿sí me entienden? Claro.
No, eso, mi hermano, gracias por lo del día de hoy. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a orar y bueno, igual si alguno tiene algún comentario luego, el espacio está abierto. Pero vamos a orar para darle gracias a Dios y expresar nuestro gozo, nuestra alegría como lo expresa el salmista en el versículo 11 por esta gracia derramada sobre nosotros. Señor nuestro Dios, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos enseña estas verdades que son una realidad para nosotros, los que hemos sido elegidos para salvación, Señor. Porque derramaste sobre nosotros perdón, porque en Cristo Jesús, por la muerte de Cristo en la cruz y su obra, nos fue imputado la justicia divina, por haberle sido imputado a Él nuestro pecado, Señor. Cuán maravilloso es esta verdad, Señor, en el hecho de que nuestro pecado ha sido completamente perdonado, Señor, y somos dichosos, bienaventurados, porque ya no tomas en cuenta nuestro pecado, Señor, porque nuestra culpa ha sido quitada, ha sido removida, para poder acercarnos a ti, Señor, y alcanzar salvación y alcanzar la santidad, Señor. Pero no solamente has quitado nuestros pecados, como dejándonos allí a la deriva, Señor, sino que además nos has dotado de tu Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento y nos da la capacidad que no teníamos como impíos de andar por tus caminos y de comprender las verdades eternas. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, y a orar en ti en razón de que hemos sido perdonados, en razón de las bienaventuranzas que disfrutamos hoy día, a esperar en tu instrucción, Señor, y a buscar tu instrucción en las Escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura, Señor, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y te pedimos que nos ayudes a ser pacientes y a no recurrir en nuestro afán a nuestra propia sabiduría limitada, manchada por el pecado, sino que podamos esperar en ti y a recurrir a tu santa palabra, que es perfecta y nos enseña tus caminos eternos, Señor, para que así podamos andar como a ti te agrada, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Ayúdanos también a alegrarnos y a sentir gozo por estas cosas cada día y a recordarlas, a recordar estas verdades, y que esto sea el motivo de nuestra alegría y de nuestro gozo, Señor. Que los santos hombres escogidos de Dios nos alegremos en ti y en tu salvación. Gracias te damos por este día y por cada reunión que nos permites estudiar tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.